Hola mis queridos hermanos, amigos. En esta hora quiero agradecer a Dios por poder compartir una vez más con ustedes algunos pensamientos en cuanto a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver allí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, vamos a leer unos versículos ahí al comienzo del capítulo. Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en una barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Aquí vemos a Jesús en un momento muy particular en su vida, donde la gente conocía de la persona de Cristo, de lo que él hacía, de sus milagros, de sus enseñanzas, y le buscaban para escucharlo. Y es interesante porque dice el Evangelio que él salió de la casa, bueno, como ustedes vieron allí, se sentó en una barca, y la gente se quedó en la playa, armó todo un auditorio muy especial para él, para enseñarles, y dice que les enseñó muchas cosas por parábola. Y aquí vemos refiriéndose a algunas parábolas que el Señor enseñó ese día en ese lugar. Se cree aún que algunas parábolas más que no están mencionadas aquí, pero que se mencionan en otros de los evangelios, también fueron enseñadas en este momento, en este día en particular. El Señor va a usar mucho eh, parábolas para enseñar. Es interesante porque el Señor usaba este método o esta forma de enseñanza para que la gente entendiera en una forma práctica las cosas del cielo, las cosas de Dios. Es interesante saber que una parábola justamente es una historia contada para poder enfatizar una verdad real, o sea, tomar una verdad celestial y espiritual y mostrarla sobre la base de una historia terrenal. Tomar una historia terrenal para enseñar una verdad espiritual, así sería mejor, ¿verdad? Y es interesante que el Señor fue enseñando mucho sobre parábolas, o por parábolas, perdón, para que la gente pudiera entender. Y es muy importante esta forma y este método de enseñanza, porque nos ayuda a comprender verdades que serían muy difíciles de entender de otras maneras, pero posible porque esas verdades se muestran en una forma cotidiana, diaria, en las cosas comunes que la gente entendía en aquella época. Bueno, aquí va a enseñar acerca del sembrador que salió a sembrar, ¿se acuerdan? Y parte de la semilla, y allí va a hablar de la palabra de Dios, el Evangelio que está siendo sembrado en el mundo y que hay en diferentes terrenos. Después le va a hablar también de la semilla, de la cizaña, el trigo y la cizaña, como juntamente crece el trigo y la cizaña. Es interesante que si uno estudia estas parábolas, se va a dar cuenta de que hay cosas que nosotros a veces queremos y deseamos, pero que no van a ser posibles. No van a ser posible que todo el mundo se convierta. Ahí vemos en la parábola del sembrador. No va a ser posible que los creyentes no convivamos con gente incrédula. Dentro de la iglesia estoy hablando, porque allí va a hablar del trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno siendo trigo útil, ¿verdad? Y el otro siendo cizaña, que lo único propósito que tiene es crecer para invadir y ahogar la planta de trigo, ¿verdad? Entonces es imposible que la iglesia no conviva con la incredulidad de mucha gente, aún dentro de la misma iglesia. Pero el Señor, teniendo en mente todas estas cosas que iban a pasar, va a enseñar dos parábolas aquí en cuanto al reino de los cielos. Ese reino el cual había venido él a establecer en su primera venida. Pero por el rechazo de los judíos, de su propio pueblo y de la humanidad toda, el Señor lo postergó para un tiempo futuro donde él va a venir a establecer su reino sobre este mundo. Pero mientras tanto allí hay un paréntesis entre
la primera venida de Cristo a establecer su reino y la segunda venida de Cristo cuando Cristo realmente venga a establecer su reino, ya que en la primera el hombre la rechazó. Pero entre medio de esos dos eventos tan maravillosos, va a existir el obrar de Dios, ¿sí? En una forma muy particular en la vida de los hombres. Y de alguna manera Él va a mostrar su obrar en la vida de los hombres, porque Jesucristo vino no solamente para ser nuestro Salvador, que es el primer paso que une a Dios con los hombres pecadores, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos la obra de Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo recibimos como nuestro Salvador en nuestro corazón, Él allí justamente nos salva, vino para ser nuestro Salvador, pero también Él vino para ser Señor de nuestra vida, ¿sí? No solamente nuestro Salvador, sino que también aquellos que le hemos recibido como Salvador, ¿sí? Lo tomemos a Él como el Señor, para que Él pueda influenciar sobre nosotros el reino de Dios, el dominio de Dios, el señorío de Dios sobre la vida de los hombres y el obrar de Dios. Y entonces Él va a hablar, conociendo todas las cosas, de este periodo de tiempo donde el reino de Dios va a ser manifestado en la vida de los hombres, el obrar de Dios va a ser manifestado en la vida de los hombres. Y dice así el versículo 31, miren, del Mateo capítulo 13 estamos leyendo, ¿verdad? Dice, otras parábolas le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando creció es el mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Ven? La primera enseñanza, la primera parábola que el Señor va a contar aquí es esta parábola de la semilla de mostaza, ¿eh? Para hablar de cómo es el reino o el obrar de Dios en la vida de los hombres. Es como una semilla que un hombre tomó, la más pequeña, dice, la semilla de mostaza que la tomó, la sembró en su campo, ¿sí? La cuidó y esa semilla creció y se hizo una hortaliza, pero después creció mucho más y se hizo árbol y las aves vinieron a habitar en ella. La segunda, ¿sí? Dice otra parábola, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harinas hasta que todo fue leudado. Y el versículo 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les enseñaba, no les hablaba. Es interesante, ¿verdad? Porque el Señor quería comunicar una verdad celestial, espiritual, del obrar de Dios a través de un hecho de la vida cotidiana. Y Él va a enseñar acerca de este reino de Dios, de este obrar de Dios en la vida de los hombres. Y yo pensaba y pensé en algunas cosas interesantes que podríamos decir lecciones que podemos rescatar de estas parábolas, refiriéndonos al reino de Dios o al obrar de Dios en la vida de los hombres. Y 3 cosas que no es el reino de Dios, pero que nos van a llevar a entender lo que sí es el reino de Dios. La primera cosa que aprendemos aquí, la primera lección que aprendemos, es que el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios no es llamativo. Primero, el reino de Dios no es llamativo. Y podríamos decir que eso nos lleva a la conclusión de que entonces, si no es llamativo, es incitivo. Incitivo. Ahora, ¿qué estamos diciendo con eso? ¿Sabes? El Señor quiso mostrar que su reino, en realidad, iba a ser, su obrar iba a ser algo incitivo en la vida de los hombres. Nosotros estamos acostumbrados a lo llamativo, a lo espectacular, ¿verdad?
¿sí? Todo lo espectacular nos llama la atención, nos atrae y esperamos que sucedan en nuestra vida cosas espectaculares. A veces las cosas espectaculares afectan nuestras vidas. A veces las cosas espectaculares que pasan en nuestra vida también nos condicionan y de alguna manera influencian nuestra vida, obran en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, a ver, si vamos a una cancha de fútbol y de repente nos encontrado rodeado de 1000 personas o 10.000, no sé, depende de la cancha que vayas. Si vas a la cancha de Boca seguramente vas a encontrar muchísima gente, ¿verdad? Miles y miles. Pero imaginémonos que vamos a ver a la gente aquí en Cañuelas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Si hay un grupo de personas que de repente empieza el partido, todos estamos ahí mirando el fútbol, y de repente alguna jugada interesante, un gol y todos gritan y se abrazan, y vos estás ahí y automáticamente haces lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Sos influenciado por en la euforia del resto de la gente y allí gritás. Pero después todo eso pasa, ¿verdad? Todo pasa. Termina el partido y vos no seguís haciendo lo mismo. No seguís actuando de la misma manera, ¿verdad? No seguís gritando todo lo que te resulta interesante en la vida, ¿no? Eh, y bueno, y ya pasó, ya está, ya fue, digamos. Pasó ese tiempo de furor, ese tiempo de espectacularidad, ese tiempo... Y a veces tratamos de que la vida cristiana, la vida espiritual, se base sobre cosas espectaculares. Esperamos que Dios venga y sobre nosotros, ¿verdad? Y haga cosas espectaculares, que nos asombren, que nos mantengan. Y sin embargo, el Señor dice, mi reino no es llamativo. Es una semilla de mostaza, mirá qué pequeño, ¿eh? ¿Cómo lo define el Señor al revés? Como una semilla de mostaza, algo muy, muy pequeño, insignificante, la más pequeña de todas las semillas, milímetros, ¿sí? Que prácticamente es difícil de ver, pero que cuando uno la pone en la tierra, ¿sí? Comienza a germinar y crece una hortaliza y hasta se forma un árbol. Entonces el Señor va a decir, mi reino no es llamativo, es incitivo. Incitivo quiere decir que penetra en la vida de las personas, que su obra es en el interior de la vida de las personas, ¿ok? Que Dios obra en lo más íntimo de las personas, que Él va ayudándonos a ver las cosas que están dentro nuestro, en nuestra vida y que han afectado nuestra vida, ¿verdad? Que muchas de esas pueden ser cosas buenas y las sustentamos y nos animan y nos alientan, pero otras pueden ser tristes y dolorosas, ¿verdad? Que están en nosotros y que el Señor, en la cual el Señor quiere obrar en nuestra vida y en nuestro corazón, en las cuales el Señor quiere hacer su obra, ¿sí? Para poder quitar todas esas cosas que nos hacen daño, que están guardadas en nuestro interior y que quizás nadie conoce, pero que nosotros sabemos que están allí, ¿verdad? Y que van afectando toda nuestra vida. Y a veces depende de dónde pongamos el foco, la atención, en nuestros pensamientos o en nuestros sentimientos, son de las cosas que nos aferramos, ¿verdad? Y a veces las cosas negativas controlan más nuestra vida que las cosas positivas que pasaron en nuestra vida, que las cosas buenas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso que nos encontramos muchas veces teniendo todo, pero no teniendo nada, frustrados de la vida, frustrados de nosotros mismos, porque ya nada nos hace feliz, porque guardamos en nuestro corazón y en nuestro interior cosas que han dañado nuestra vida. Pueden ser quizás cosas muy viejas, ¿sí? Que lo pasaron quizás en nuestra niñez, personas que nos dañaron, cosas que sucedieron, difíciles para compartir con las personas, pero que están allí guardadas en nuestro corazón, ¿verdad? Y que producen dolor. Pueden ser cosas que hayan pasado, quizás no mucho tiempo atrás, ¿verdad? Situaciones con personas, ¿sí? O cosas que han dañado nuestra vida y que van de alguna manera dominando y nos hacen ver que necesitamos el obrar de Dios en esa forma incitiva,
en nuestro corazón, en nuestro interior. Si nosotros leemos en Hebreos capítulo 4, un poquito ahí en Hebreos capítulo 4, vamos a encontrar allí un pasaje y unos versículos muy conocidos para nosotros, que nos van a referir a cómo es el obrar de la palabra de Dios en la vida de nosotros, los hombres, ¿sí? Cómo Dios obra en la vida de los hombres a través de su palabra. Dice el versículo 12 de Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ven, el reino de Dios, el obrar de Dios, no es llamativo, es incisivo, entra en nosotros, en nuestra vida. Su obrar se hace evidente en lo personal. No querramos llamar la atención, ¿eh?, con lo que pasa en nuestra vida a las personas. Debemos ser sensibles al obrar de Dios. Debemos ser sensibles al obrar de Dios. Dice el versículo 13, mire, no hay cosa creada que no sea manifestada, no, que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas estas cosas, desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Qué verdad hermosa y qué forma de obrar tan especial el Señor en nosotros. El obrar de Dios es en el interior, es incisivo, penetra en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo más íntimo. Dice, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Donde más sensibles somos, es ahí donde Dios, su palabra, obra en nuestras vidas. Es ahí donde el Señor quiere ser Señor de nuestra vida, en lo más íntimo, en lo personal, en el lugar donde nadie conoce. Podemos exponer toda nuestra vida a los ojos de Dios y ante la palabra de Dios, porque Él lo sabe todo, pero Él espera que nosotros lo expongamos ante Él, le abramos la puerta más íntima de nuestro alma, de nuestro corazón, para que Él pueda penetrar y hacer una obra. El gobierno de Dios, el reino de Dios, no es llamativo, es incisivo. La segunda lección es que el reino de Dios no es invasivo, es progresivo. No es invasivo, cae sobre nosotros y no. Es progresivo, es progresivo. No viene sobre nosotros bruscamente y cae y toma todos nuestros derechos, viola nuestros derechos, ¿okay? Sino que es progresivo. Él va a ir mostrando cada cosa en nuestra vida y obrando nuestra vida en cada detalle de nuestra vida. Él va esperando que nosotros le dejemos obrar. Esa es la madurez cristiana. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es un constante progreso, es un constante conocimiento de Dios y de su palabra, a través de la cual Dios va obrando, quebrantando nuestra vida, y a través de la cual Dios va haciendo una obra cuando nosotros vamos permitiéndole a Dios, ¿sí?, en nuestra vida, que gobierne en cada detalle de nuestra vida. Él nos ayuda en nuestras debilidades, dice la Biblia, ¿verdad? Él nos ayuda ante las tentaciones de la vida, para que nosotros podamos tener victoria y podamos tener en Él justamente una obra transformadora progresivamente en nuestra vida. Por eso cuando hablamos de la vida cristiana siempre hablamos de un progreso, de un crecimiento, porque es así. Juan 3 dice que nacemos espiritualmente, ¿sí?, y que como un niño nace, necesita el alimento espiritual, la leche espiritual, dice Primera de Pedro, a través de la cual nos alimentamos, pero después comenzamos a crecer y vamos necesitando más alimento sólido, ¿verdad? En el capítulo 5 de Hebreo también encontramos
esta enseñanza acerca de la madurez espiritual del creyente. Dice el versículo 12 de Hebreos 5, miren, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis ya, habiendo ya ser, vamos de vuelta, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ven? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios, nos lleva a ayudarnos, o nos lleva un momento en nuestra vida donde nosotros solos vamos a diferenciar el bien y el mal. Y vamos a tener que decidir sobre las cosas de nuestra vida. Vamos a tener que decidir en aquellas cosas que hacemos mal para erradicarla, y vamos a tener que decidir en aquellas cosas que hacemos bien para reforzar nuestra vida. Y comenzar a cambiar, ¿sí?, aquellas cosas malas por cosas buenas. Ser buenos esposos, buenos padres, ¿verdad? Tener buenas relaciones con las personas, nuestros vecinos, tener amistades sinceras, ser buenos creyentes en la iglesia, ¿verdad? Ser de bendición para las personas, evitando la murmuración, evitando el dañar a las personas, siendo un instrumento para edificación a las personas. ¿Ves? Y eso implica madurez, el obrar de Dios, el reino de Dios gobernando nuestra vida, ¿se entiende? El obrar de Dios, que es progresivo, no es invasivo, que ataca y no nos da defensa. No, todo lo contrario, Él nos ayuda a reflexionar, a entender y a discernir el bien y el mal, ¿sí?, para que podamos tomar decisiones importantes en nuestra vida. Las lecciones del reino. La primera lección es que el reino no es llamativo, es incitivo. El reino no es invasivo, es progresivo. Pero una cosa más, y la última, así relacionado con estas parábolas, que el reino de Dios, ¿sí?, no es limitado, es extensivo. No es limitado, es extensivo. ¿Vieron lo que pasó, lo que contaban las parábolas, verdad? Aquí. Una pequeña semilla, una pequeña porción de levadura, una pequeña semilla en la tierra, una pequeña porción de levadura en la masa, en la harina, ¿verdad? En la tierra la semilla crecía y crecía hasta ser un árbol, y las aves venían y habitaban en ella. La levadura puesta en la harina, una pequeña porción de levadura, hacía que la masa fermentara y se agigantara y alimentara a muchos. Qué lindo, ¿no? Así es el obrar de Dios en nuestra vida. Es interesante, porque el obrar de Dios no es limitado, no está limitado. El obrar de Dios tiene como propósito extender nuestra vida y nuestro testimonio, afectar a otros con nuestra vida y nuestro testimonio, hacer que otros, ¿sí?, entiendan el valor del obrar de Dios en la vida de una persona común como cualquiera de nosotros. ¿Sabes? Es interesante porque cuando uno mira en la historia bíblica, encuentra personajes como Abraham, Moisés, Josué, que el obrar de Dios les llevó a ser hombres grandes de influencia, hombres espirituales, que animaron y aún hoy día todavía son un ejemplo de ánimo hacia las cosas de Dios. Hombres comunes, ¿verdad? Como Abraham, que creció en Ur de los Caldeos, en un lugar del paganismo,
¿sí? Moisés, que se crió en el palacio con, con- con el rey de Egipto, ¿verdad? Prodigado por la hija del faraón, ¿sí? Y se le inculcó la adoración a los dioses y todo eso, pero sin embargo Dios obró en el corazón de Moisés, y Moisés, un hombre de Dios maravilloso. De la misma manera vemos la vida de Josué, o aún la vida de los propios discípulos, ¿verdad? De pasar de ser pescadores, ¿sí?, a ser discípulos del Señor y apóstoles de Cristo, que transformaron o trastornaron el mundo con el mensaje del Evangelio. A través de estos hombres, todo el mundo escuchó que Cristo había venido a este mundo, que había nacido, había muerto, había sido sepultado, pero resucitó al tercer día para darnos vida, y que en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Ven, el reino de Dios no es limitado, es extensivo. Todo depende de cuánto lugar le demos nosotros en nuestro corazón. Todo depende de cuán sensibles seamos a la persona de Dios en nuestra vida. Todo depende en aquellas decisiones y determinaciones que vamos tomando cada día para que Dios obre. Filipenses capítulo 1, versículo 6, las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo a la iglesia en Filipo que él estaba convencido de una cosa, que el que comenzó en ustedes, dice, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mientras estemos en este mundo, mientras no partamos de este mundo, ya sea por la muerte o porque el Señor venga a buscarnos en el rapto de su iglesia, el Señor quiere usar nuestra vida. Quiere usar tu vida y quiere usar mi vida. Pero no en una forma limitada. Él quiere usarnos en una forma que solo Dios puede hacer. Hacer de personas comunes y débiles como nosotros un testimonio vivo del hogar de Dios, para que la persona de Dios sea glorificada a través de cada una de nuestras vidas. Es el propósito de la vida del creyente, mostrar el obrar de Dios para que las personas glorifiquen a Dios por su obrar en la vida de los hombres comunes como nosotros. Las parábolas del Señor, o estas parábolas específicamente, tenían como propósito mostrarnos lecciones acerca de su reino, acerca de su obrar en la vida de los hombres. Y es maravilloso ver que el reino de Dios, el obrar de Dios, no es llamativo, es incisivo. Entra en tu vida, comienza a obrar en tu corazón, va a transformar tu vida del interior, va a penetrar, esa es la palabra incentivo, ¿verdad? Incisivo, perdón, entra en tu corazón. Pero sabes, el reino de Dios no es invasivo, no va a anular tu personalidad, Él va a ayudarte a razonar, a entender, porque es progresivo. Él te va a ir mostrando de a poquito su voluntad en tu vida, y vos vas a tener que dejar a Dios que produzca esos cambios en tu vida y en tu corazón. Pero también el reino de Dios no es limitado, es extensivo. Él puede crecer, puede hacer de tu vida un testimonio del gran obrar de Dios en la vida de los hombres comunes, nosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermano, y que realmente podamos considerar ese obrar de Dios en nuestra vida. Él vino a establecer su reino. Los hombres lo rechazaron, pero su reino sigue obrando en cada uno de aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador. Él vino para ser nuestro Salvador, pero también vino para ser el Señor de nuestra vida. Él tiene el derecho de obrar en nuestro corazón. Él espera que nosotros le demos ese lugar, que tomemos esa decisión. Querido Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias porque tú obras en la vida de los hombres, y pedimos que obres en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, Señor. Que hagas la obra que debes hacer para que las personas
conozcan que hay un Dios maravilloso que obra en la vida de las personas comunes como nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias.